10 de la mañana con 49 minutos, nos acompaña en el estudio Iván Valenzuela. Gracias por estar con nosotros, Iván. De verdad, un honor tenerte con nosotros y poder conversar, ¿no? Lo que se vivió tú estuviste en Polonia y estuviste recibiendo finalmente y informándonos a todos nosotros de lo que estaba ocurriendo allí. Sí, pues hablamos varias veces. Siempre era muy agradable poder contactarse con Chile porque la situación era súper compleja. Y me fijé ahora, porque no había visto, o sea, porque anoche en Tele13 estaba en la cosa muy actual, pero me fijé ahora que estábamos en un apoyo en alguna de las pantallas, ¿sí?, mostrando muchas imágenes que yo no había visto por la tele, que las vi en vivo en directo. Claro. Y es distinto verlo por la tele. Sí. Es súper raro. Llegamos a Polonia el viernes 25. Esto comenzó el jueves 24. Claro. Sí, claro. Llegamos el viernes 25. Era la noche en Polonia, era tarde, y llegamos a un puesto fronterizo. Nos habían dado el dato de que había algún movimiento en alguno de los puestos fronterizos, y uno que estaba en la región central de la frontera, más al norte. Yeah. De hecho, nunca volvimos a ese lugar, porque estaba un poco más lejos, y no pudimos pasar hasta la frontera. Había una barrera policial, y los mismos policías nos dijeron que nos fuéramos hacia un costado por un camino. Era un camino de tierra, era una cosa bien rural, bien campestre, y nos llevaron a directo ese camino nos llevó a como una casa refugio, era como una capilla grande de madera, y ahí encontramos por las primeras personas refugiadas. Esa gente que había cruzado durante ese día, o sea, que eran los primeros, y ahí empezamos a... Y que estaban más cerca. Estaban súper claros, claro. porque ya en ese momento ya cruzar ya empezaba a ser un problema. Claro. Ya la fila empezó a ser de varios kilómetros en los puestos fronterizos, los distintos puestos fronterizos. Y ahí nos cachamos que eso era voluntario, era totalmente improvisado. O sea, se juntó un grupo de gente, se juntaron alrededor de esta organización, era una especie como de fundación de una ONG, y habían improvisado la manera de ayudar a estas personas, que deben haber sido unas 50... no sé, máximo 100, por lo que alcanzamos a ver, porque no era un lugar demasiado grande, y pudimos entrar hasta... Pero ya eran súper organizados, ya tenían wifi, por ejemplo, en el lugar. Es súper raro, porque uno está acostumbrado como a la imagen de cuando queda la escoba aquí en Chile, y que todo se cae. Los damnificados están, pero en las peores condiciones. Sí. Claro. En cambio aquí había una cierta sensación, como un cierto estándar, y eso se fue confirmando con el paso de los días, porque a medida que pasaban los días, esto se empezó a organizar. Iván, ¿quiénes eran las personas que llegaban a la frontera? Porque uno se imagina siempre que los primeros desplazados son, no sé, las personas que tienen más capacidad para poder salir, ¿verdad? Para poder pagar no sé, estoy pensando siempre en las situaciones más extremas. Sí. Sin embargo, acá esto pareciera ser que fue bien transversal. ¿Quiénes fueron esas familias? ¿Quiénes eran? Había de todo. Yo no sé exactamente en ese lugar, porque a diferencia de cuando pasa en Chile, tú en Chile más o menos por la pinta, por la ropa, incluso por cómo habla la gente, identificáis rápidamente de dónde son, de qué lugar de geográfico, claro. En fin. Eso es imposible allá. En general uno encuentra que toda la gente se parece mucho, pero lo que se veía era que era gente que no era gente que estuviera en la pobreza, precisamente, claro. Que era básicamente gente común y corriente del promedio, que básicamente había salido arrancando, claro. Y que estaban como a la deriva. Esa era la sensación. Iván, pero al principio, claro, tú dices la primera imagen 50, 100 personas, pero esto se fue incrementando con el paso de los días. Al día siguiente, ya empezó a quedar la escoba. Al día siguiente, el sábado, cambiamos de lugar. Todavía andamos con Alfonso, porque Alfonso estaba ya gestionando su partida a Kiev, y en el departamento de prensa habían decidido que Alfonso y Gastón, que tenían equipamiento y todo, venían de Santiago, yo venía a las vacaciones básicamente, pudieran cruzar, y que yo me quedara en la frontera viendo el tema de los refugiados. Y al día siguiente fuimos a Korchova, que es el paso más grande, porque es un paso que llega como una autopista de doble vía, llega hasta el paso fronterizo. Yeah. Y ahí cachamos, pudimos pasar una barrera policial, diciendo que éramos de prensa, la pasamos fácilmente, los policías en general muy amables en Polonia, y como unos 2 kilómetros empezaba como un estacionamiento de autos en la berma. Auto, y de repente como yo diría como unos 2 kilómetros para el otro lado, la pista que iba hacia Polonia era un estacionamiento completo, o sea, ahí no se movía nada. Había una pista para pasar, y ahí sí que vimos fue la primera vez que vimos a la gente cruzando a pie
la gente reencontrándose, las imágenes como más emocionantes, la gente cruzando con sus perritos, los niños corriendo para abrazar a un papá que no veían hace un montón de tiempo. Iván, que era tremendo. Todo esto a 0 grados, o sea, terrible. Cuando había 2 grados encontrábamos que estábamos casi en el Caribe, claro. No, todo esto con un frío horroroso y además con gente que ya a esa altura había hecho una fila de 40 kilómetros de largo. Por eso muchos terminaban cruzando a pie, porque el transporte en el que iban ya no seguía avanzando y no les quedaba otra que cruzar a pie. Cuesta hablar como de una imagen inspiradora, pero yo me acuerdo en tus despachos contaba algo que tenía que ver con la organización del Estado de Polonia, ¿no? Pero también de la gente, común y corriente que se organizaba y se paraba ahí y decía, yo puedo recibir en mi casa a tal persona. Cuéntanos un poco lo que viste en ese lugar, en esa dimensión. Corchova es un súper buen ejemplo, porque como te digo, era el paso más grande, por decirlo así, por esta autopista y todo, porque los otros pasos, todas muy buenas carreteras, pero se achicaban a la hora del borde fronterizo. Y Corchova, ese día, el sábado, estábamos todos ahí en la frontera, así en el borde, todos los pagos, los policías, cada rato nos sacaban, cada rato nos empezaban a correr, pero estábamos todos porque todos queríamos ver lo que pasaba, porque además no entendíamos, queríamos saber lo que pasaba al otro lado. Claro. Cuando digo todos no me refiero a los medios, porque habíamos súper pocos medios en ese momento. Era la gente que estaba esperando a sus parientes que venían cruzando. Y alrededor de esto había una especie de rotonda grande y había como puestos de cosas. Unos repartían comida, otros repartían ropa, otros repartían lo que fuera. Pero auto-organizados, no... Y esos eran totalmente voluntarios. Gente que había llegado a donar. Esto no de Varsovia, esto es todo local, todo que es una provincia. O sea, gente que se organizó ahí mismo, que dijo, esto se necesita. Oye, y había una cantidad de cosas, de comida enlatada, o sea, había mucha comida que se asume que es lo más importante, pero también había montañas de ropa porque hay gente que salió arrancando con lo puesto. O sea, hoy día vi una foto en la estación de Przemyśl, que es como la principal desde donde yo despachaba, porque la verdad es que es una de las más dramáticas, que le dejaron a la gente, hay yo vi una oficina con sillas de guagua, por si se necesitan, pero hoy día dejaron carritos de guagua, coches de guagua en la estación, en el andén de la estación dejaron coches de guagua como para el que los necesite, digamos. O sea, pero eso era todo voluntario. Y eso, algunos días después, era absolutamente distinto. Ya no te podías parar ahí porque la gente no cruzaba a pie, cruzaban en buses y se iban a un centro de distribución súper organizado. Iván, tú también lo decías en uno de tus despachos, ¿no? Uno está acostumbrado a ver esto en las películas. El pianista, para ir más digamos, de lo más cercano que uno tiene respecto de la situación de Polonia, el gueto de Varsovia, los judíos, ¿no es cierto?, siendo enclaustrados, ¿verdad? Una cosa terrible. ¿Qué te queda a ti en lo personal cuando vienes de vuelta, cuando ya haces una bajada, vienes en el avión y dices estoy sano, estoy salvo, llego a mi país, me reencuentro con mi familia? ¿Qué sentimientos, qué cosas te pasaron? Sé que me pasan dos cosas. Uno, me pasa que nosotros podemos haber tenido enfrentamientos. Nosotros hemos pasado crisis terribles, traumáticas, dolorosísimas. Pero una guerra de esta magnitud es una situación que se te cuela por todos lados. Yo estaba un día estábamos en una bomba de benzina. Anduvimos, como en 5 días anduvimos como 3.500 kilómetros de un lado a otro recorriendo. Estábamos echando benzina. Y nos llamó la atención, yo andaba con mi traductor, que era y productor y camarógrafo y amigo y hermano a esa altura, que era un polaco que hablaba español muy fluidamente, muy perfectamente. Alexander. Y con Alexander nos llama la atención una señora que está delante de nosotros y nos llamó la atención una cosa, porque tú echáis benzina tú mismo. Y además dejáis el auto ahí, en Polonia, no sé por qué, pero dicen no mueve el auto hasta que pague. Cuando pague, pues mueve el auto. Entonces la señora se baja y saca un guante muy elegante, y era un Mercedes, era un auto de alta gama. Y saca el guante y agarra la pistola de la benzina con el guante. Entonces nos dio risa, porque encontramos que era un gesto como... Claro, que era de sofisticación extraña en una este contexto. sofisticación muy idea. Y entrando a la bomba de benzina, yo estaba haciendo una fila y me tocó detrás de la misma señora. Y oigo que la señora le pregunta algo a otra mujer y se le pregunta en inglés. Y la otra mujer, que era polaca, le contesta en inglés
No me acuerdo que le estaba preguntando si era como, si había algo, si había algún tipo de cosa, no me acuerdo. Pero cuando le contesta muy amablemente en inglés, pero le dice, ¿pero usted de dónde es? Y esta mujer le dice, soy de Ucrania. Y se pone a llorar. Wow. Se pone a llorar de una manera, perdón la emoción, pero es que se pone a llorar de una manera desconsolada. O sea, es como si alguien se te pusiera a llorar así, como si no sé, cualquiera de nosotros se pusiera a llorar así, pero mal, pero con. Y la polaca le sigue hablando en inglés, le dice que va a estar todo bien, que va a salir bien, que están todos preocupados, que están todos tratando de ayudarnos, y la calman un poco. Me doy vuelta, y esto lo cuento porque no es una experiencia de guerra, pero es solo para denotar que la guerra se te cuela por todos lados. Me doy vuelta y le digo a Alexander, oye, la señora que nos pareció tan simpática era ucraniana, y se puso a llorar y está ahí un escándalo al otro lado de la tienda esta. Entonces me dice, eso es el llanto que escuché, o sea, como que había entendido, él no estaba conmigo. Y hablábamos, pero esto lo hablamos en español, y una persona, un chico, un gallo, de haber tenido, qué sé yo, 45 años, un poquito más, 50 años, flaco, sí, nos viene y dice, ¿sois españoles? Pero con acento. Yeah. Dice, no, le digo, somos de Chile. ¿Y tú? Yo caché que hablaba con acento, que él no era español, pero hablaba español. Me dice, soy de Lituania, pero vivo en España hace 20 años. Ya le digo yo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Básicamente. Claro. Entonces, se lo digo en broma, pues diciendo que, o sea, disculpa. Entonces me dice, voy a Kiev. ¿A qué? Yo le digo, pero si todo el mundo viene de Kiev, Se está yendo allá. nadie va a Kiev, ¿para qué vaya a ir a Kiev? Entonces me dice, voy a la guerra. Oh, qué fuerte. Iván, ese pie nos permite lo siguiente, porque tú estuviste en los albores de una guerra que quizás va a ser larga, dolorosa y todo esto. Esto está peor y se va a poner mucho peor. Y cuando uno dice es peor y mucho peor, es porque nos está describiendo en terreno lo que han vivido los ucranianos que salen con un bolso, no salen con más. O sea, con muy poquitas cosas. En general, con muy poquitas cosas. Y con la ilusión de que alguien los reciba. Y el pronóstico es que sean más o menos 10 millones de personas las que salgan. O sea, todos el flujo en la frontera polaca aumentó casi un 50% estos últimos 2 días. Y si uno hacemos un balance en este instante, rendición o guerra, lo que ha dicho Putin. Te quiero preguntar, como hombre de medio, cuando tú vuelves imaginariamente a ubicarte allí, frente a esa frase, ¿qué les puede pasar a los ucranianos? ¿Les están diciendo, ríndanse o les hago la guerra? Seguimos. Es que déjame retomar con esta persona que era de Lituania. Me dice, yo digo, ¿por qué va a ir a la guerra? Te podéis morir, digamos. Claro. Y él me dice, porque hay que luchar por lo que es justo. Porque hay un invasor y yo voy a ir a luchar contra ese invasor. Y le digo, pero no es tu país. Bueno, pero es lo que tengo que hacer. Y le pregunto por su familia. En fin, esa decisión, esa voluntad, yo creo que es lo que hoy por hoy sostiene a los ucranianos. Los ucranianos, desde la primera persona ucraniana que conversé, que la conocí porque iba sentada al lado mío, en el avión de París a Varsovia, ella iba a buscar a su hija. Su hija estaba en Ucrania y venía alguien, la venía trayendo un pariente, un amigo, la venía trayendo hacia la frontera. Su hija de casi 3 años y medio. Ella fue la primera que me dijo, los ucranianos vamos a luchar mucho, porque vamos a luchar por nuestra patria, por nuestras madres. Los rusos vienen a luchar y no saben por qué. Van a luchar fuera, van a luchar lejos, no van a luchar por sus madres. Mis soldados van a luchar por nuestras madres, por sus madres. Y eso los va a hacer, según ella, invencibles. Y yo creo que, no sé si es muy extraviado o muy exagerado, pero es un gran combustible. Iván, muchísimas gracias por compartir estas vivencias. Yo creo que esta experiencia en tu cuerpo, en tu alma, te va a acompañar por el resto, por el resto de la vida. Porque yo no creo que ningún periodista tenga
la oportunidad, o no sé si llamarlo oportunidad, la experiencia simplemente, ¿no? De haber estado en una guerra como esta, porque es muy brutal, es muy fuerte y como humanidad estamos en una situación de peligro. Gracias, Iván, por haber estado con Gracias nosotros. a usted y gracias a usted Iván. siempre por la acogida de los Por favor, despachos y todo eso. imagínate. Sí, Muchas siempre. gracias, Iván. Que te vaya muy bien. Ya.